no ha sido un módulo de repaso, no ha sido un módulo donde ustedes ya tenían que haber tenido esos conocimientos. Así que yo lo siento como un módulo muy relajado, ¿no? Para poder nivelar algunos conocimientos, reforzar a los que les faltaba algo y entender que esos son los conocimientos básicos que se requieren. En el módulo 2, ya entrando un poco más a lo que es la identificación de los artículos, les diré que esta clase en particular es una de las que más me gusta porque en investigación nosotros trabajamos, como les decía, bajo el principio de buena fe. Creemos que todo lo que nos presenten está bien hecho, es algo real y todo esto. Pero en investigación también sucede que podemos cometer errores, no siempre intencionados, a veces unas cuestiones de errores no previstos o de errores propiamente por la característica de la investigación. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificarlos, ¿no? Esa parte de identificar los errores puede parecer difícil, o sea, identificar un error en una investigación, ¿no? O sea, puede parecer difícil, pero al menos hay algunos tipos de errores que sí son fáciles de identificar. Y vamos a tratar sobre estos, ¿no? Lo otro es que los errores que podamos identificar son los errores más frecuentes que voy a presentarles, ¿ya? Algunos investigadores podrían ocultarlos, pero las revistas se dan cuenta de estos errores. Las revistas tienen un proceso editorial que se llama revisión por pares. ¿Qué significa? Que todo artículo tiene que ser revisado por dos especialistas. Usualmente es un especialista en el tema y otro en la metodología del trabajo, y ellos juzgan la investigación para decir si es que existe o no algún error. Basado en eso, ellos van a ver estos tipos de errores, los que les voy a mostrar ahora. ¿Qué está sucediendo? Disculpen. Veo que entran y salen muchos. Bueno, seamos. Y estos errores entonces son los que de ley tienen que ustedes ser capaces de identificar, ¿ya? Existen más, existen muchísimos más. Dependiendo incluso de cada diseño, tendremos errores distintos. Pero estos serán los errores más frecuentes en la investigación. Ahí comenzamos. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, doctor, sí se logra ver. Listo. Y lo otro, y es que a mí me hubiese gustado mucho tener esta clase en pregrado porque estos errores lamentablemente los van a cometer ustedes, ¿no? Cuando hagan sus tesis, cuando hagan alguna investigación en sus primeros niveles y si es que no tienen un buen asesor, van a cometer estos errores, ¿ya? Es inevitable, ¿no? Es algo que todos aquellos que hemos iniciado en este mundo de la investigación los habremos cometido en su momento, ¿ya? Entonces, también va a servir de guía para que ustedes sepan que existen estos errores y no los cometan cuando comiencen a ejecutar la investigación. No son los únicos, reitero, existen muchos más. Errores en cada línea de un artículo se pueden presentar. Y esos son algunos de los errores, ¿ya? En principio vamos a dividir los errores en dos grupos: errores aleatorios y errores sistemáticos. Verán, los errores aleatorios son propios o derivados de justamente eso, de la estadística. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos un artículo y trabajamos con valores de P menores de 0.05, lo que estamos queriendo decir es que existe un 5% de probabilidades de equivocarnos. O sea, si ustedes leen 100 artículos, 5 de ellos están completamente equivocados, ¿ya? Si ustedes leen en un artículo 20 análisis estadísticos, por lo menos uno de esos 20 análisis es errado, ¿ya? Entonces, nosotros podemos encontrarnos con esta situación de errores por el simple azar, ¿ya? Y es que entiéndase, ustedes ya deben haberlo escuchado, ¿no? Si han visto la película, ¿cuál era? Antes de Endgame, ¿cuál era? Ya me olvidé.
Infinity War, ¿no? Cuando el Doctor Strange dice, no, hay 14 millones y en uno de esos millones de universos ganamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se está queriendo decir ahí? Que por una cuestión aleatoria, entre 14 millones, en uno de ellos te sacan la lotería. Y puedes verlo de una manera positiva, ¿no? Uno en 14 millones es algo positivo, ¿no? O sea, te ganaste la lotería en ese escenario. Pero la verdad es que has perdido en los otros 13 millones y tanto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso aleatorio, también podríamos verlo así. Tenemos escenarios positivos en muchos de estos, digamos, bueno, universos, pero en algunos de ellos tendremos resultados negativos. ¿Y por qué? Porque el azar es así. ¿Eh? Entonces, mientras más bajo sea el valor de P, más baja es la probabilidad de equivocarnos. Si trabajamos con valores de P de 0.05, la probabilidad de equivocarnos es 5 del 5%, o sea, 1 en 20. Si reducimos el valor de P a 0.01, bueno, pues será del 1%. Si trabajamos con valores de P de 0.001, será 1 en 1000. Entonces, vamos a preferir valores de P mucho más bajos. Eso es por un lado. Por otro lado, es que el valor de P o de la significancia estadística tiene que ver mucho con el tamaño de la muestra. Mientras más grande el tamaño de muestra, más vamos a reducir el error aleatorio. ¿Por qué? Porque tendremos intervalos de confianza más pequeños y por lo mismo tendremos resultados con mayor precisión. Ah, me había olvidado de grabar la clase. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, los errores aleatorios son cosas que son de algún modo inevitables, están ahí de forma intrínseca a todo lo que hagamos, eh, se presentan ante tamaños de muestra más pequeños, con mayor probabilidad, pero incluso con tamaños de muestra más grandes, podrían existir, solo que la probabilidad de su existencia es cada vez más baja. ¿Ya? Si trabajamos con valores de P de 0.001, bueno, pues la probabilidad de equivocarnos será 1 en 1000, ¿no? Y eso es conveniente. Digo, la probabilidad de equivocarse en 1 en 1000 es rara. Sigue existiendo, pero al ser rara, asumiremos que ese resultado es fiel. En especial si es que vemos consistencia. ¿Qué significa? Que veamos que en diversos escenarios obtengamos similares resultados. Así que los errores aleatorios de algún modo lo podemos controlar si aumentamos el tamaño de muestra y si replicamos la investigación en diversos escenarios obteniendo similares resultados. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con el error aleatorio? Bueno, el error... Ay, sí, José. Entonces, doctor, en cuanto a los errores aleatorios, mientras más grande sea la muestra, ¿se controla mejor este tipo de errores? ¿O Disminuye, ¿no? Y claro, como disminuye la probabilidad de ocurrencia de error, podemos decir que se controla. Ahora, siguiendo, si es que los errores aleatorios se controlan o disminuyen a mayor tamaño de muestra, tenemos otro tipo de errores que estos sí no se pueden controlar de esa manera. Son los errores sistemáticos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los errores sistemáticos no son errores que se deban a la precisión o al tamaño de muestra. Son errores que por su naturaleza se han introducido desde el comienzo de la investigación o durante la ejecución de la investigación y que van a afectar a la investigación de manera medular, ¿ya? De forma integral, ¿no? Digamos algo así. Ustedes, mientras más muestra tengan, los resultados serán más precisos. Ok, perfecto. Pero imagínense que ustedes hacen un estudio donde evalúan el peso de los pacientes y su balanza estaba descalibrada. Ustedes saben que hay diversos tipos de descalibración, ¿no? O sea, hay algunas balanzas que te van a sumar a todos los pacientes medio kilo más. Bueno, si sumó a todos medio kilo más, lo puedo controlar, ¿no? Le quito medio kilo.
Claro que yo no sabré en qué momento de la investigación se descalibró. Si los primeros estuvieron bien medidos y en algún momento se descalibró, no tengo idea. Entonces, podría afectarse a todos. Pero imagínense que tenga una balanza que esté descalibrada de manera no proporcional, ¿no? Y que afecte a todos de diferentes maneras, ¿no? A algunos les sume 100 gramos, a otros medio kilo, a otros 1 kilo. Y esto sucede desde el comienzo. Imagínense que pase esto. Así ustedes recojan 10.000 resultados, si ya afectó desde un comienzo a la población, esos 10.000 resultados no sirven. Y así de dramáticos podemos ser, ¿no? O sea, si es que ustedes emplearon un instrumento que no estaba calibrado, no estaba validado, así me digan, lo empleé en 10.000 personas, sigue siendo una investigación no útil, ¿ya? No es la única forma a través del instrumento de medición. Pueden ser incluso hasta errores conceptuales, ¿no? Les decía en su momento que al comienzo de la pandemia usábamos esto del IgG, IgM para diagnosticar pacientes con COVID. Conceptualmente era un error. Como herramienta era la única disponible en ese momento, pero el concepto estaba equivocado, ¿ya? Entonces era un concepto no válido. Ahí, aún si hubiésemos aplicado las pruebas a todo el Perú, nos hubiésemos seguido equivocando, ¿ya? Claro, no es un error completo, no es un error para todos, pero finalmente es un error del mismo concepto que estamos aplicando. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre error aleatorio y sistemático? ¿Dudas, preguntas sobre las diferencias entre error aleatorio y sistemático? Sí, José. Entonces, doctor, en cuanto a los errores aleatorios, entonces son errores que de repente siempre van a estar en toda investigación, que al contrario de los sistemáticos, o sea, en comparación con los sistemáticos, como la balanza mal calibrada y eso, en los errores aleatorios como que siempre van a estar. En cambio, los sistemáticos es como que es por error ya nuestro, es decir, por error que, digamos, en algún momento nosotros hayamos podido corregir, pero ya es un error dicho, ¿no? O algo así similar. Sí, podemos decirlo, ¿no? Es un error nuestro, sí. Es un error nuestro que a veces nos damos cuenta al final de la investigación, a veces nunca nos daremos cuenta, sino hasta que alguien lo revisa y nos dirá, ¿cómo es posible que empleaste un mal concepto? ¿No? O sea, conceptualmente te equivocaste. Y tú dirás, no me equivoqué conceptualmente. Y hasta que te das cuenta en la literatura que sí era un error conceptual, bueno, pues los errores aleatorios siempre van a existir, solo que los podremos disminuir por el tamaño de muestra. Los errores sistemáticos van a existir dependiendo del tipo de investigación que hagamos. En el momento que nosotros lo instalemos, a partir de ahí, lo único que podremos intentar hacer es controlarlos para evitar que afecte a la investigación. Si es un error grosero, invalida toda la investigación. Si es un error en nuestra variable principal, la investigación simplemente no tiene sentido, ¿no? Y hay muchas investigaciones que finalmente terminan fracasando porque se introdujo un error sistemático desde el comienzo. A estos errores sistemáticos son lo que llamamos sesgos, ¿ya? Entonces, sesgo afecta a la validez. Error sistemático porque desde el comienzo de la investigación ya lo hemos introducido y afecta a todo el sistema de la investigación, ¿sí? Entonces, aquí no me importa el tamaño de muestra, puedes haber trabajado con 10 pacientes, como 1.000 pacientes o 10.000 pacientes. Si introdujiste el sesgo, ya tu investigación va a perder su calidad. Algunos errores de este tipo pueden ser más o menos tolerados,
pero otros son tan graves que, reitero, pueden hacer que se invalide la investigación, ¿no? Yo recuerdo bien una tesis de una estudiante de Andina, justamente. Ay, sí, sí, no sé cuántos de ustedes tendrán papás médicos, ¿ya? Pero realmente es incómodo porque era, no sé, era la hija de un director, un directivo del hospital, no me acuerdo si regional o el otro, el MINSA, y había evaluado, o sea, dense cuenta del concepto, ¿no? Había evaluado lo que era adherencia al lavado de manos en personal de salud, ¿ya? ¿Y cómo lo evaluó? A través de ver si es que en una visita el personal de salud se lavaba bien las manos. Al final van a darse cuenta ustedes de los errores de concepto que esa estudiante cometió en múltiples momentos, ¿ya? Pero vean, adherencia al lavado de manos en personal de salud del hospital. Y lo evaluó a través de una observación o una supervisión en un momento del lavado de manos del personal de salud, ¿no? Voy a apuntarlo por aquí para que no se me olvide. Adherencia de lavado de manos en personal de salud. Evaluado a través de la supervisión en un momento del lavado de manos. En principio, yo la verdad es que renegué mucho con esta tesis, yo sí quería desaprobarla, o sea, sí dije desaprobarla, pero cuando ya uno es jurado de tesis, eh, entiende que la tesis ha pasado por revisores diversos, ¿no? Primero como protocolo, después como tesis, y ya recién llega a nosotros como parte del jurado, ¿ya? Lo que llaman dictaminantes, pues, ¿no? Dictaminante del proyecto de tesis, luego dictaminante de la tesis, y ya luego viene el jurado de tesis, ¿no? No siempre es el mismo equipo, pero ha pasado entonces por varias personas. Y ese es el problema, que si nadie se dio cuenta o a nadie le importó darse cuenta, puede llegar a una tesis tan mal hecha que uno decirle desapruebo la tesis, lo que estás queriendo decir es desapruebo a todo el jurado previo, ¿no? A todos aquellos que han evaluado, supervisado la tesis, incluido al asesor, ¿ya? Incluido al asesor, ¿no? El asesor debería ser expulsado o ya no permitirse de asesorar a ninguna otra tesis si es que la tesis que él asesoró fue descalificada, ¿no? En fin, después volvemos al tema de esta tesis. Ojalá no me olvide. Entonces, tenemos varios tipos de errores sistemáticos que también llamaremos sesgos. Están los sesgos de selección, sesgos de medición, de información, de confusión, incluso en la parte posterior ya los sesgos de publicación. Vamos a ir identificando algunos ejemplos para que vean la magnitud de lo mismo. ¿Ya? Yo les decía, parte importante de los estudios experimentales es la fase inicial donde hacemos la aleatorización. ¿Por qué es importante? Porque ambos grupos son iguales. Cuando uno aleatoriza y esa aleatorización ha sido correcta, entonces ambos grupos serán iguales o casi iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Si hacemos un estudio observacional, podríamos tener un grupo expuesto con características distintas que el grupo no expuesto. Bueno, siempre tienen características distintas, pero esas características distintas podrían estar asociadas a un mejor o peor pronóstico cuando evaluemos la exposición, ¿no? Por ejemplo, que evaluemos una exposición a, digamos, a un antihipertensivo, ¿ya? Y que el grupo de exposición sea más joven que el otro grupo. Entonces, el tratamiento que vamos a estar observando, obviamente va a tener un resultado distinto, ¿no? Porque el grupo es más joven que el grupo no expuesto. Y si se dan cuenta, ahí la edad, que era algo tan banal de repente, tan simple o tan fácil de identificar las características, ya influyó, ya impactó en los resultados. No es lo mismo dar un antihipertensivo en un grupo joven que en un grupo mayor. Entonces, vamos a tener la edad como una variable que está ahí interviniendo y modificando el efecto.
Eso sucede cuando los grupos han sido seleccionados y no se ha controlado esta variable. Al final de la clase les voy a explicar algunas formas de cómo controlar los sesgos, pero en este momento veamos qué sucede si es que permitimos grupos distintos. Ahora, ese es eh, grosera y fácil de identificar, ¿no? Existen otros dos tipos de sesgos de selección que son muy particulares, ¿ya? Y pasa cuando hacemos estudios hospitalarios. Bueno, yo en lo personal he hecho muchísimos estudios hospitalarios y a veces no queda de otra, tienes que aceptar vivir con el sesgo, ¿ya? Pero, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros tratamos o hacemos un estudio sobre COVID y lo hacemos en pacientes hospitalizados, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los pacientes hospitalizados con COVID? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la característica de los pacientes hospitalizados con COVID que los diferencia de los pacientes no hospitalizados? Verán, el problema del COVID es que en un 80-90% de la población era asintomática, ¿ya? Entonces la propagación de la enfermedad era mucho más grande de la esperada o de la vista en un ambiente hospitalario. Si nosotros hacemos un estudio sobre los signos y síntomas del COVID, vamos a solamente analizarlo en los pacientes sintomáticos si es que hacemos el estudio a nivel del hospital, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que uno de los síntomas del COVID es la anosmia. Ok, de acuerdo. La anosmia es un síntoma de COVID. No obstante, este síntoma solo se presenta en un grupo pequeño de casos, ¿no? Sin que este sea un síntoma de gravedad. O sea, gente puede estar sin insuficiencia respiratoria y tener anosmia, ¿no? Vayamos al otro síntoma, ciertamente, la dificultad respiratoria. Ustedes dirán, la dificultad respiratoria es un síntoma de COVID. ¿Cuándo decimos que algo es un síntoma de algo? La insuficiencia respiratoria se va a presentar, sí, como parte de la enfermedad, pero solamente en un pequeño porcentaje de pacientes infectados, ¿no? O sea, que desarrollan propiamente la enfermedad. Y aún así, eh, en las formas de la enfermedad tenemos enfermedad leve, moderada y severa. O sea, 80-90% son asintomáticos, ¿no? Y de los que son sintomáticos tenemos formas leves, moderadas y severas. Las formas severas son los que dan la insuficiencia respiratoria franca, marcada y que sí requiere hospitalización. Pero los otros podríamos decir que no tienen esos síntomas. Entonces, ¿por qué decimos que es un síntoma de COVID si en más del 80% de los casos no está presente? Bueno, es parte del complejo de la enfermedad y resulta esta identificación del síntoma de los pacientes hospitalizados. El comportamiento de los pacientes hospitalizados no es el mismo que en la población general que está infectada, ¿ya? Entonces, podríamos llegar a tener conclusiones que no siempre serán las más acertadas si es que solamente vemos a los pacientes hospitalizados y no a los pacientes que están fuera, ¿no? Otro de los problemas clásicos que ocurrió fue decir, ¿no?, que el sobrepeso y la obesidad incrementaba el riesgo de COVID. Es falso, incrementaba la mortalidad en personas hospitalizadas, pero en las personas no hospitalizadas la probabilidad de propagación era la misma. La probabilidad de una persona con obesidad o sin esta se contagie era la misma. Lo único que afectaba es que si es que desarrollabas una forma severa, tu riesgo o mortalidad era superior. Pero eso se ve solamente en los pacientes hospitalizados, ¿no? En los pacientes no hospitalizados, el comportamiento era el mismo. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el sesgo aquí hospitalario, también llamado sesgo de admisión o sesgo de Bergson, nos indica que hay características o comportamientos distintos dependiendo a qué población estoy viendo, a la población identificada en un hospital o a la población que no lo está. En contraparte, tenemos otro tipo de sesgo que se llama sesgo de Neyman o de incidencia, y es que el problema aquí no es que lleguen al hospital,
sino de los pacientes que no llegan al hospital. Imagínense, en aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales, la regla es más o menos de que el 30% de los pacientes fallecen antes de llegar a un servicio hospitalario. ¿Ya? 30% antes de llegar a un servicio hospitalario. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un estudio sobre aneurismas cerebrales y evalúo la mortalidad de los aneurismas en pacientes hospitalizados, esta será francamente menor a la mortalidad en la población general. ¿Por qué? Porque a un paciente que ya falleció no va a llegar a un hospital, ¿no? O al menos la probabilidad de que llegue es más baja, ¿ya? Y cuando llega a un hospital no va a entrar en el mismo tipo de registro que un paciente que sí llegó vivo, ¿no? Y que se hizo todos los estudios para identificar la etiología, ¿ya? O sea, pasará de repente y se le da un diagnóstico de aneurisma cerebral roto en la morgue del hospital, pero lo más probable es que se le lleve a la morgue de la región o de la provincia para que ahí se identifique y esto no va a estar como parte de las actas del hospital, ¿no? Así que el comportamiento de los aneurismas que conocemos es solo aquel que se da en los pacientes hospitalizados. No obstante, tenemos un tercio de los pacientes que fallecen y que no llegan a un hospital, de quienes no sabremos cuál es su real comportamiento o cuál es el tipo de pronóstico o manejo potencial que pudieran haber recibido antes de que se rompa ese aneurisma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí es más un que estoy dejando de ver a un grupo de pacientes y que estos pacientes podrían tener características muy marcadas y que sean muy distintas y que cuando tengamos la tecnología para tratar a los aneurismas apropiadamente, no habremos considerado a este grupo que eran los que se rompían, ¿no? Eso es información de la, si no me equivoco, Primera Guerra Mundial. Saben que en la Primera Guerra Mundial comenzaron a aparecer los aviones, pero todavía había poca experiencia sobre su uso, su manejo y esto. Y regresaban los aviones, o sea, se mandaban a la guerra 10 aviones, por cada 10 regresaban 4 o 5, ¿no? Era poco, era alta, mejor dicho, la destrucción de los aviones en combate, ¿no? Y de los que regresaban, ahí donde están los puntos rojos, eran los puntos donde habían tenido impactos de bala. Se le pidió al comandante general, no sé, que estaba a cargo de ellos, que plantease una estrategia de protección de los aviones. Lo más probable, si hago la pregunta en ustedes y les digo, ¿qué área del avión protegerían? Lo más probable, y ya no hago la pregunta porque hay muchos alumnos que ya han llevado el curso más de una vez y que terminan dando la respuesta como si fuese algo original de parte de ellos, ¿no? Pero lo más probable es que a una persona que recién ve esta imagen por primera vez diría que la protección que ellos brindarían a los aviones sería en las áreas donde han sido, donde están los puntos rojos, ¿no? Donde han recibido los impactos de bala, ¿no? Y es una respuesta lógica. O sea, si ustedes ven áreas de impacto en esas zonas, lo que normalmente se les ocurriría sería proteger esas zonas. No obstante, es un error. ¿Por qué? Porque si los aviones han regresado, es porque justamente han tenido impactos en esas zonas y esas no eran las zonas de riesgo. Fíjense que ningún avión regresó con impacto en los motores o en la cabina del piloto, ¿no? Los impactos que recibieron fueron en áreas que, si bien pueden ser importantes, no eran vitales. Así que si alguien quería proteger basándose en esta información, tenía que verlo al revés.
proteger las áreas donde no habían sido impactadas, porque lo más probable es que su impacto en esas áreas se asocie con la caída del avión. ¿Bien? Ese es el ejemplo o el problema de estos dos escenarios. Aquí estamos viendo los impactos de bala y aquí estamos dejando de ver justamente estas áreas, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar una decisión basado en los datos hospitalarios, me preguntaré, lo que quiero hacer es evitar la mortalidad y los pacientes que tenían la enfermedad no llegaban al hospital. Bueno, pues entonces mi estrategia debe ser a la inversa, ¿no? No ver tanto los datos hospitalarios, porque estos son justamente los pacientes que han sobrevivido al evento. Debo ver de los pacientes que no han llegado al hospital. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues miré a otro tipo de fuentes o otro tipo de registros. Ahora, si quiero ver de los pacientes que eran más graves y que sí llegan al hospital, llámese de enfermedades crónicas o degenerativas o de enfermedades que tienen un tiempo de latencia, al menos que les da lugar a que lleguen al hospital, entonces lo pensaré así, ¿no? En datos hospitalarios. Otro ejemplo, ya no pensemos en aneurismas cerebrales ni en aviones, fracturas en accidentes de tránsito. Ustedes dirán, bueno, voy a hacer mi tesis sobre fracturas de accidentes de tránsito porque me gusta la traumatología o la gestión de servicios de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen su tesis y lo hacen en el hospital. ¿Qué sucede? Si lo hicieran en el hospital, ¿qué tipo de fracturas presentarían los pacientes? Lo más probable es que terminen con fracturas de extremidades, ¿no? O sea, de mano, muñeca, piernas. Pocos de ellos presentarían fracturas en tórax o cráneo. ¿Y por qué? Bueno, pues ustedes podrán concluir equivocadamente diciendo que las fracturas de cráneo o de tórax son infrecuentes, ¿no? En un accidente de tránsito. Y puede que lo sea, ¿no? Pero la frecuencia que hayan calculado estará equivocada. Porque si una persona tiene una fractura o una lesión a nivel craneal o torácico, lo más probable es que fallezca, ¿no? Y que no vaya a llegar al hospital. Así que es una estadística que no van a poder recopilar en un hospital. Y terminarán perdiéndola y subestimando su presentación. Y podrán decir, entonces lo que necesitamos no es tanto protección de cráneo y de tórax en un accidente de tránsito, sino de extremidades. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente cuando llegan al hospital, pero eso no importa. En el hospital están llegando los que han sobrevivido. Entonces, si tú quieres evitar la mortalidad, deberás proteger cráneo y tórax, ¿no? O pelvis, que son las áreas que no llegarán con frecuencia al hospital. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la diferencia? ¿Dudas, preguntas? Tenemos otro tipo de problema acá, el sesgo de no respuesta. Verán, ustedes están en este momento en la clase, ¿no? Imagínense que yo seleccione a 4 de ustedes para que respondan una pregunta, de cualquier tipo. Llamo y no contestan. ¿Qué hago? Tengo que llamar a otra persona, porque necesito 4 personas, ¿no? Llamo al siguiente y no contesta. ¿Qué hago? Llamo al siguiente. Y así al siguiente, hasta que encuentre a las 4 personas que necesito que respondan la pregunta. ¿Qué sucede? Que si bien completé el tamaño de muestra, lo cierto es que las 4 primeras personas que fueron seleccionadas no respondieron. Al final, habré seleccionado a 4 personas, pero no eran las 4 personas que inicialmente yo había planteado. ¿Y eso qué importa? Importa y demasiado. Porque cuando nosotros hacemos un proceso de selección aleatoria de los participantes, justamente ese azar es el que hace que las características de los participantes sean similares, ¿no? Ese azar hace que la muestra sea probabilística.
Pero si es que voy a ir llamando hasta que me quede con aquella persona que se dignó en responder, lo que estará sucediendo en ese momento es que ya un muestreo aleatorio se está transformando en un muestreo por conveniencia. Y los muestreos por conveniencia no sirven para hacer cálculos estadísticos. Esto mismo sucede en cualquier tipo de estudio que aplique encuestas y vayan, por ejemplo, a las casas, toquen la puerta y le digan, ¿desea participar en la encuesta? Y la persona diga no, entonces tú pasas a la casa siguiente, te dice no, pasas a la casa siguiente, te dice no, y así hasta que encuentres una casa que te responda. Desde un principio, tu proceso aleatorio no sirvió de nada, porque al final te fuiste a la única casa que te respondió. Este sesgo de no respuesta, cuando está presente más de un 20% de la encuesta que has aplicado, de la población que has aplicado, eh, ya te está indicando que el proceso de aleatorización, de selección aleatoria de los participantes ha sido quebrado. Así que ya no tendrás una muestra probabilística, sino una muestra por conveniencia, donde los participantes se han autoseleccionado para participar de la investigación y quizás lo estén haciendo por algún interés, ¿no? Por ejemplo, si es que yo les llamo a ustedes y no me contestan, y así, hasta que me contesten 4 personas, quizás sea porque tengan algún interés con el curso, ¿no? Sea para aprobarlo o porque les interese, no lo sé, pero serán las 4 personas que más les interesará responderme. Pero esas 4 personas que fueron seleccionadas bajo ese método no representan a la población de ustedes. La población de ustedes fueron los 4 que seleccioné originalmente. Y si esos 4 no respondieron, bueno, pues el azar me está diciendo que la probabilidad de que casi nadie me responda es muy alta, ¿no? Si se dan cuenta, la interpretación de los datos es distinta, ¿no? Si no me quieren responder, significa, en un estudio o en el curso o en cualquier cosa, significa que de algún modo la encuesta está mal planteada, ¿ya? Toca temas que no son del agrado de la población, ¿ya? En este caso, yo hago preguntas y no me quieren responder, significa que el curso no es del agrado de la población, no de ustedes, ¿no? Lo mismo, yo voy con mi encuesta casa por casa y no me quieren responder, la forma como estoy presentando la encuesta no es del agrado de la población. Y los resultados que estoy obteniendo son resultados forzados, ¿no? Resultados que van en contra de la naturaleza propia de la investigación. Claro, no puedo comparar el curso con una investigación, pero más o menos los conceptos van por ahí, ¿no? Ahora, cuando hacemos un estudio longitudinal, usualmente las cohortes, los ensayos clínicos también, pero eso es más controlado, pero en las cohortes lo que tenemos es que podemos perder pacientes durante el seguimiento. A esto le llamamos sesgo de pérdida de seguimiento. ¿Y qué sucede? Cuando perdemos más de un 15 a 20% de pacientes en un seguimiento, entonces nuestro estudio también presenta falencias o un deterioro tal que las conclusiones que saquemos van a ser muy limitadas. ¿Por qué? Porque de repente, debido a las características de tu intervención, fue por eso que los pacientes fueron dejando el estudio. ¿Ya? Y para eso hemos tenido muchos ejemplos en investigación, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo uno del dabigatran, un anticoagulante oral, ¿ya? Que producía acidez, ¿no? En los participantes. ¿Qué sucedía? Que los pacientes comenzaban, los participantes en el estudio, ¿no? Comenzaban a tomar el medicamento y comenzaban a presentar acidez, y esa acidez, bueno, obviamente a nadie le gusta tener acidez, en especial con un producto que estás tomando de forma experimental, y dejaban el estudio, ¿no? Ese simple hecho, ¿no? De tener un poco mayor la acidez que el producto de control o basal, ya los hacía dejar el estudio. Felizmente no dejaron en una proporción demasiado grande, creo que fue el 6%, pero ya uno lo prevé y dice, ok, si eso va a pasar, entonces deberé controlar la acidez del medicamento que estoy probando para evitar la pérdida en el seguimiento, ¿no? Entonces el investigador debió haber previsto eso desde antes de la investigación, pero quizá planteó varias estrategias y ese error sucedió
durante la investigación en sí, ¿no? No tenía forma de cómo preverlo, ¿no? De repente había un grupo que era más susceptible, que no había sido analizado en los estudios previos, en las fases clínicas uno y 2. ¿Ya? Entonces no le quedaba de otra más que vivir con ese error. Lo que podría hacer era controlarlo de algún modo, agregando, digamos, algún tipo de protector gástrico que no afecte la absorción del medicamento, ¿no? Y al final, después, ya con todo esto, si tuvo pérdidas en el seguimiento, intentar hacer un análisis que le permitiese controlar esas pérdidas. Ya entrando a los sesgos de medición, los sesgos de medición son varios, ya son muchísimos en realidad, ¿no? Por ejemplo, están los errores de medición simples, como por ejemplo lo de la balanza descalibrada, un error de medición típico, común, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando hice un estudio en la residencia, estábamos evaluando el tiempo de retraso de atención intrahospitalaria en un infarto cerebral y necesitábamos ver cuánto era el tiempo de demora para que un paciente se le haga la tomografía, ¿no? Y nosotros, bueno, pues teníamos dos tomógrafos en el hospital de Menara, ¿ya? Y fuimos, verificamos los tiempos y dijimos, sí, sí, coincide con los tiempos reales, pues, ¿no? O sea, cuando alguien le hace una tomografía a una persona, aparece en la pantallita la hora, pues, ¿no? Ok, todo bien. Ya llevamos recolectando algo de 70 pacientes y resulta que nos dimos cuenta que en el otro tomógrafo, en el segundo tomógrafo, la hora de la tomografía estaba descalibrada. O sea, tenía 30 minutos más o menos de diferencia respecto a la hora habitual, ¿ya? Y no teníamos idea de cómo saber a qué paciente se le hizo en uno u otro tomógrafo. Así que no teníamos idea de cómo controlar ese tipo de sesgo. Simplemente perdimos ese dato, ¿ya? Y como ya habíamos hecho como 70 registros, tuvimos que comenzar de cero, ¿no? Es algo fuerte, feo, pero cuando no puedes controlarlo, la única forma que te queda es mentirlo, ¿no? Y ya les dije, el investigador lo único que tiene es su prestigio, ¿no? Y si va a mentir, entonces a partir de ahí todo es una mentira, ¿no? Lo único que pudimos hacer fue desechar la investigación hasta ese momento. Y a partir de ahí, intentar ir al tomógrafo para ver qué estudios fueron hechos en ese tomógrafo frente a el otro tomógrafo. Se complicó mucho la investigación, ¿ya? Por un dato tan sencillo. Esto último que pasó no afectó a toda la población. Cuando no afecta a toda la población, se llama sesgo de medición diferencial. ¿Por qué? Porque afecta de formas distintas o diferentes a partes de la población. Cuando afecta a todos por igual, le llamaremos sesgo de diferenciación no diferencial, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese hecho en el mismo tomógrafo a todos, yo diría, ok, hay 20 minutos de diferencia o 30 minutos de diferencia, pero como afectó a todos, simplemente le quito ese 30 minutos, ¿no? O sea, los no diferenciales se pueden controlar más fácil. En cambio, como aquí fue a un grupo sí y a un grupo no, entonces yo no tengo idea de quiénes estaban en un grupo frente al otro, así que fue un sesgo de medición diferencial y ahí sí no tendría yo cómo controlarlo, ¿no? Capacidad de controlarlo. Lo único que me quedaba era destruir la información. Aquí hay varios sesgos de medición que tienen que ver con la memoria. Vean, el primero es el sesgo de medición ya de memoria, pero por que recuerda más, ¿ya? Eh, Sucede que cuando, por ejemplo, una mujer tiene un bebé con algún tipo de alteración, por ejemplo, imagínense el labio leporino, la mamá se culpa, ¿no? Y no es para menos, ¿no? O sea, es un evento trágico para muchas mamás. Y comienza a buscar culpables, ¿no? Es la primera etapa de la depresión. Ya saben, viene la negación, luego ahí viene el intento de explicación del fenómeno, ¿no? Y comienza a buscar y buscar y en su memoria comienza a plantear escenarios, ¿no? Y dirá,
yo pasé por tal lugar, tal fecha, de repente eso me hizo daño, ¿no? Ustedes saben que es una parte de nuestra naturaleza intentar buscar explicaciones, ¿no? Aun cuando estas sean a veces absurdas, ¿no? Y dirá, sí, aquella vez esa persona fumó delante de mí, ¿no? De repente eso le hizo daño, ¿no? Yo pasé por un servicio de tomografía, de radiografía, tal fecha, de repente eso me hizo daño, ¿no? Incluso yo comí o tomé tal cosa y eso me hizo daño, ¿no? Y comienza a buscar y buscar y buscar en su memoria recuerdos que le permitan justificar eso. En contraparte, ustedes le preguntan a una mamá que tuvo un niño aparentemente normal si es que al inicio de su gestación estuvo expuesta a algún servicio de radiografía o tomografía, le va a decir no. De repente las dos tuvieron el mismo comportamiento o conducta durante su gestación, ¿ya? Pero como una de ellas tuvo al niño con la alteración y la otra no, la que la tuvo con alteración recordará más eventos. Y es más, hasta se puede haber puesto ella misma algunos de esos eventos, ¿no? No sucedieron, pero ella cree que sí. En cambio, la que tuvo al niño normal, bueno, pues no va a recordar haber estado expuesta, ¿no? Ese es un tipo de sesgo de memoria, ¿ya? Cuando el grupo de exposición de algún modo recuerda más la exposición, aun cuando esta no haya sucedido, que el grupo control. El otro tipo de sesgo es cuando el investigador es el que es el acuicioso, ¿ya? Tú ves a mamás con niños de labio leporino, vas y le preguntas, ¿no? Señora, ¿tú estás segura que en la semana 12, en la semana 9, en la semana 6 estuvo expuesta a tal o cual cosa, no tomó algún tipo de medicamento y es muy insistente y eres una persona que comienza a preguntarle y preguntarle y preguntarle por cada momento de su gestación? La señora se agobia y dice, sí, 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 ya estuve, pues no expuesta, ¿no? En cambio, cuando vas a las mamás que han tenido niños aparentemente sanos, vas y le haces alguna pregunta así tan genérica como, ¿y usted durante su gestación estuvo expuesto a algo? Y la mamá diría, no, no recuerdo. Ah, ya, listo, se acabó la encuesta y se va, ¿no? Entonces, el sesgo de Feinstein o sesgo de memoria o de recuerdo, mejor dicho, está ligada más al entrevistador, a la acuciosidad o la insistencia en sus preguntas para que la persona expuesta responda con más datos que lo que hace la persona no expuesta. El otro tipo de sesgo de medición es el sesgo de atención, ¿ya? No es frecuente encontrarlo en investigación en medicina, pero a veces se da en las áreas de psiquiatría, psicología, ¿no? Le llamamos sesgo de atención o el efecto Hafton, ¿ya? Y esto pasa, ¿no? Pasa en siempre, ¿ya? Cuando alguien se siente observado, va a modificar su conducta o su comportamiento, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿ya? Imagínense ustedes en su primera cita, ¿no? La pareja que les gusta, van y le dice esa pareja, oye, vente a la casa de mis padres. Y ustedes así, ¿qué van a hacer? Pues no, no van a comportarse de forma natural, van a comenzar a comportarse como personas más correctas, ¿no? Y van a evitar decir alguna cosa que pueda ser ofensiva, van a evitar tener algún tipo de comportamiento también inapropiado, ¿no? Por ejemplo, hasta usarán mantel, ¿no? Usarán servilletas, ¿no? Hasta usarán cubiertos de repente, ¿no? Entonces, si bien la expresión, la primera impresión cuenta, en lo personal, la primera impresión para mí no sirve porque a veces nos encontramos ante esto de acá, el efecto Haftra. Si una persona quiere conocer a otra, tendrá que acudir a su mundo real, ¿no? A su escenario real. ¿Y eso cómo lo haces? Bueno, pues tendrás que buscarlo en el trabajo, en la oficina, en la calle, ¿no? Y de algún modo esto implica una vigilancia, pero no una vigilancia a sabiendas del participante. O sea, si se sabe observado,
aún en su trabajo, aún en la calle, va a modificar su conducta. Esto tiene que ser una vigilancia en secreto, pues, ¿no? Yo recuerdo en la universidad, en la facultad, a nosotros nos daban o sea, nos daban tres comidas en realidad, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. No siempre llegábamos a los tres y no siempre necesitábamos las tres. Usualmente llegábamos al almuerzo, ¿ya? Y un grupo de compañeros de mi promoción decidieron hacer una investigación. Bueno, en principio a nosotros nos pedían hacer un trabajo de investigación en cada semestre, ¿ya? Y era difícil plantear una idea cada semestre y ejecutarla cada semestre, ¿no? Al final terminamos como con 6 u 8 trabajos de investigación al final de la carrera. Creo que con seis terminamos, ¿no? Porque el primer semestre no hicimos eso y recién a partir del segundo semestre de anatomía ya comenzamos a hacer este tipo de investigación y nos detuvimos más o menos en el cuarto o quinto año. En fin, eh, justo estábamos llevando el curso de experiencia en servicios de salud y un grupo de compañeros dijo, ok, vamos a evaluar la calidad de la limpieza de las, ¿cómo se llama? Las charolas del comedor universitario. Bueno, se notaba que era un proyecto hecho para simplemente pasar el curso, ¿no? Y sí, lo hicieron, pero cometieron varios errores. Uno de ellos fue ir al comedor y decirles a los cocineros, ok, vamos a venir tal día a tomar muestras de las charolas para hacer cultivos y ver si crece algo o no. ¿Ya? Obviamente, para el día que ellos fueron a tomar las muestras y los cultivos de las charolas, ese día realmente sí limpiaron las charolas, ¿no? Sí, sí limpiaron los cubiertos, sí limpiaron los vasos metálicos que nos daban, ¿no? O sea, ese día sí se esmeraron en la limpieza, ¿no? Y es más, de repente se limpiaron la cocina, ¿no? No, quién sabe, yo no estuve ahí, ¿no? Pero es curioso, si es que te van a observar y tú sabes que la visita va a aparecer, obviamente tu comportamiento va a ser distinto, ¿no? Por eso es que usualmente los gerentes en servicios de salud lo que hacen son las visitas inopinadas, ¿no? O sea, no te avisan y ya te están visitando y así te agarran en pleno trabajo para ver qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es para intentar controlar el efecto Armstrong o el efecto de tu modificación de conducta o comportamiento cuando te ves observado. ¿Ya? Entonces, sí, tengan una buena impresión la primera vez que los vean, pero no se la crean, ¿no? sé si quieren conocer a alguien realmente, tendrán que verlo en más de una oportunidad y en ambientes alejados a una observación directa. El sesgo de confusión ya lo habíamos ido conversando, es este sesgo de cuando tenemos variables que distorsionan o afectan los resultados, modifican los resultados, y eso se debe cuando la variable está está asociada a la variable de exposición, a la variable de respuesta, y no está en el camino causal, ¿no? Es algo que estadísticamente se controla haciendo un análisis multivariado, ¿ya? Pero también podemos controlarlo en la parte de diseño, eliminando la presencia de potenciales variables de confusión, ¿ya? A eso les decía yo en la sesión anterior con lo de los criterios de exclusión, ¿no? Si tú tienes una variable que va a modificar tu efecto y no puedes controlarla en la parte de análisis de datos, lo mejor es controlarla en el proceso de selección de participantes, excluyendo a los participantes con esa variable. Mejor dicho, una potencial variable confusora. La controlo excluyéndolos a los que tengan esa característica desde el momento de iniciar la investigación o lo controlo en la parte de análisis de datos. Digan, ¿por qué no dejo pasar todo análisis de datos? Porque ya sabemos que los análisis de datos dependen de un tamaño de muestra. Si la variable es muy frecuente, bueno, la puedo dejar pasar y en el análisis de datos, debido a que es frecuente, la controlaré. Pero si no es frecuente, está presente en un pequeño porcentaje de casos, necesitaría un tamaño de muestra gigantesco para que esa variable la pueda controlar. Así que lo mejor que hago es eliminarla desde un comienzo. No invierto recursos en algo que voy a eliminar después o que no voy a poder controlar.
y lo eliminó como criterio de exclusión. El sesgo de realización implica que cuando nosotros hacemos una investigación, de algún modo el investigador o el mismo paciente podría modificar su comportamiento o conducta si sabe que está recibiendo el tratamiento o si está recibiendo el placebo, ¿no? Ya saben, el médico dice, ok, este está recibiendo el tratamiento, así que lo voy a tratar con más cuidado. Este está recibiendo el placebo, así que hay que tratarlo así medio descuidado, ¿no? El paciente mismo, ¿no? También dice, estoy recibiendo el placebo, entonces mejor tomo otro medicamento más, ¿no? Y al final ya no estamos viendo el efecto del placebo, sino el efecto de otro tratamiento que el paciente mismo se autoadministró, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos esto? A través del cegamiento. Ya ocultamos a los participantes y también a los médicos qué es lo que está recibiendo el paciente. Cegamiento y enmascaramiento, ¿no? Son cosas parcialmente distintas, ¿ya? Porque mientras que el paciente no sabe el cegamiento, cuando el cegamiento es que no sabe porque no ve cuál de los dos está recibiendo, paciente y el médico, el enmascaramiento es el proceso a través del cual cegamos al participante y al médico. Usualmente el enmascaramiento es a través de las pastillas que tengan la misma forma, color y sabor que las pastillas del placebo, ¿ya? O sea, que ambas pastillas sean iguales, ¿no? Estoy enmascarando así. ¿Para qué? Para hacer estudios cegados, ¿ya? O sea, ¿cómo ciegas a alguien? Enmascarándolos, ¿no? Es más o menos la diferencia, ¿ya? Cegamiento simple ciego, cuando el paciente no sabe; doble ciego, cuando ni el paciente ni el médico saben; y triple ciego, cuando ni siquiera el analista de datos lo sabe. El analista de datos recibe la información y tiene como grupo cero y grupo uno a uno de los dos, pues, ¿no? Placebo o tratamiento, no sé, ¿no? Entonces, ahí analiza simplemente grupo uno y grupo cero. ¿Qué significa esto? Ni idea. Cegamiento incluso al estadístico. Y a los pacientes y al médico los enmascaran dándoles pastillas con similares colores, sabores, formas y efectos adversos incluso, ¿no? Eso que les dije de la acidez que dio una pastilla, justamente eso se debió haber evitado con un producto similar en los efectos adversos también. Algo parecido sucede cuando hacemos estudios sobre pruebas diagnósticas y el médico que hace la evaluación de la prueba diagnóstica ya sabe el resultado de la prueba Gold Standard, ¿no? Imagínense, yo quiero saber si es que la radiografía me sirve para hacer el diagnóstico de neumonía o no neumonía. Y ya sé por el estudio de tomografía si ese paciente ya tenía neumonía. Si ya sé, entonces no me sirve pues esa persona para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque yo quería que él no supiera y así evaluase la radiografía. Pero como ya sabe, entonces se va a ir sesgando o se va a ir distorsionando su capacidad de percepción porque él ya sabe el diagnóstico, ¿no? Es más fácil que diga si tiene neumonía o no tiene neumonía si es que ya sabe cuál es el diagnóstico correcto. Hay muchos otros más sesgos, ¿ya? Por ejemplo, el sesgo presupuestario es cuando una persona recibe financiamiento y este financiamiento de algún modo condiciona tus potenciales respuestas. Por ejemplo, si es financiado el estudio por la industria farmacéutica, obviamente tú te vas a sentir con la obligación de querer decir, ok, sí, el producto sirve. Claro, pues te está auspiciando esa industria, te está pagando esa industria, tú tienes la necesidad de decirlo, ¿no? También tenemos sesgos conceptuales, incluso cuando tú introduces un concepto y este concepto ha estado mal introducido desde un comienzo y la validez de tu investigación ya no recae en los instrumentos ni nada de eso, sino en el mismo concepto de tu idea, ¿ya? O sea, desde un comienzo tu idea estaba alterada, ¿no? El sesgo de publicación está porque cuando nosotros publicamos, usualmente las revistas van a priorizar estudios
que tengan resultados positivos. Casi nadie publica resultados negativos, ¿no? ¿Qué significa negativos? Que salieron no significativos. ¿Son importantes los estudios que salieron no significativos? También son importantes para saber que ya no hay necesidad de investigar determinados temas si es que el resultado salió no significativo. ¿Ya? O si es que queremos que en la próxima salga significativo, corregir los errores de ese estudio. ¿Ya? Usualmente los resultados no significativos, también llamados negativos, se suelen publicar en lo que denominamos literatura gris. ¿Qué es literatura gris? Literatura que se publica en folletos, revistas, magazines, que no tienen un tiraje suficiente, que no se almacenan en la página web, que no están indexadas, pues. Imagínense, ustedes van a un congreso y presentan un trabajo y luego dicen, ok, ese es mi trabajo presentado en el congreso, pero ¿y después dónde está la fuente bibliográfica o la revista que lo sustenta? De repente ni siquiera tiene el libro de resumen en ese congreso, ni siquiera sale en una página web, ¿no? Entonces no se va a poder encontrar. Si no se puede recuperar la información, es literatura gris. Aquí está esta frase ya muy antigua también, ¿no? Lo que no se publica no existe. ¿Ya? Ustedes podrán contarme mil anécdotas, pero si no está publicada, no existe, ¿no? Este es un error de todos los que somos, trabajamos en un hospital. Solemos contar muchas historias, pero de pacientes complejos, raros y todo eso, pero mientras no se publicó, no existió. Entonces, tenemos sesgos o errores sistemáticos en muchos niveles, desde la misma planificación, el comienzo de la investigación, el desarrollo o la finalización de la investigación, y en cada uno de ellos podemos tener algún tipo de error que sea sistemático. Podemos controlarlos de alguna forma, ya usando protocolos estructurados, rigurosos, con definiciones claras, precisas, empleando algunas estrategias de muestreo ya comprobadas y acondicionándolas también a la población sobre la cual vamos a trabajar, usando enmascaramiento, usando instrumentos ya válidos, confiables, entrenando a los investigadores. ¿Ya? Recuerden, mientras más investigadores también que participen, mayor probabilidad de que cada uno de ellos se equivoque, ¿ya? Y haciendo un correcto análisis de datos, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlos? A través del proceso de la editorialización, la restricción. Por restricción me refería justo a esto de los objetivos de exclusión, ¿no? El emparejamiento, cuando hacemos un estudio de caso control, tenemos que buscar una pareja para cada caso que tenga similares características. Esto como que simularía un poco lo que es el efecto de la aleatorización. La estratificación significa analizarlo en las dos categorías, presente y ausente, por cada variable que identifiquemos y que sea una potencial variable confusora, y los análisis multivariados, que son los análisis estadísticos, ¿no? Y hasta ahí, allá. Y regresando a la pregunta de la tesis que les puse, adherencia al lavado de manos en personal de salud. ¿Y cómo lo evalúa? Evaluado a través de la supervisión. Aquí, como se dan cuenta, ya está el sesgo de, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Vamos a llamar para demostrar el sesgo de no respuesta. A ver, Rodrigo Reina. Eh, Doctor, buenas noches. ¿Te escucho? Es el sesgo de realización, porque dice a través de la supervisión en un momento de lavado de manos. Supongo de que se le No. comunica. Ok. Shumara. Shumara. ¿Cómo se llama Shumara? Acá le veo Shumara también. ¿No está Shumara?
Xiomara Jennifer. Ya. Uy, una que no respondió. A ver, la proporción de mujeres es más alta, ¿no? Que varones. Bueno, Ana Claudia. Sí, doctor, presente. Doctor, ¿sería el sesgo de atención porque en sí ya pueden alterar su comportamiento cuando se sienten observados? Correcto. Entonces, de 3 participantes, una no respondió. ¿Inválido o no inválido la respuesta? Bueno, sería, de momento no puedo decidir si inválido o no inválido, porque recién voy tomando 3, ¿no? Ustedes saben que la estadística es así, ¿no? Las probabilidades son así, ¿no? Si yo elijo 3 personas, es como, mejor dicho, tirar dados, ¿no? Si ustedes tiran dados, ¿cuál es la probabilidad de que tirando 3 veces los dados, les salgan 6 en las 3 veces? Sí saben que hay una fórmula matemática para determinar eso, ¿no? Sí saben, combinaciones, permutaciones, esas cositas con los números, con el signo de exclamación en el costado, sí se puede calcular. ¿Ya? Entonces, por estadística, por probabilidades, puede que eh, una de 3 no sea representativo de la población total. ¿Ya? En fin, regresando a la tesis, ese es un error. Ese es un error, ¿no? Supervisión en un momento del lavado de manos. Bueno, supervisión. Ese es un error. ¿Cuál es el otro error por la cual yo realmente sí quería expulsarlo, quería cancelar su tesis? ¿No? Estaba bien molesto yo. Y para cuando me dijeron, pero sus papás están presentes, no me interesa. Pero son directivos del hospital, no me interesa, con más razón, todavía debería ser desaprobar. No debería haber un médico que hiciera algo así. Principio de lavado de manos, ¿no? O sea, una tesis así. ¿Cuál es el otro error que cometió? Que está ahí bien claro. ¿Alguien? ¿Alguna idea? A ver, vamos a seguir llamando. Según una respuesta. Vamos a ver. Brandon, Presente, doctor. ¿te escucho? Brandon Heimer, ¿no? ¿Cuál es el otro error que cometió? ¿Podría ser el procedimiento de lavado de manos, doctor? No, pero ok, podríamos decirlo, ¿no? O sea, no lo sé, acá la información que les he dado no es suficiente. Cuando yo le pregunté, ¿y cómo evaluaste si se lavaban bien las manos o no? Me dijo, yo tenía un checklist y evaluaba si se lavaban bien las manos o no. Yo no le quise preguntar más, ¿no? Pero ciertamente podría haber sido, ¿ya? Que la forma en cómo evaluó el lavado de manos no haya sido una manera estandarizada, ¿ya? Que haya sido una cuestión de que ella creó su propio checklist cuando ya sabemos que existen. ¿Cuántos son los pasos de lavado de manos, por cierto? Ustedes sí deben saber lavar las manos, ¿no? O sea, el lavado de manos clínico, me refiero. Lavado de manos clínico, quirúrgico. Saben que hay diferencia en los tiempos, ¿no? ¿Por qué me sale así? Pero ya, asumamos de que acá también hubo otro error. ¿Dónde más hay otro error? ¿Alguien más? A ver, Fidelia. Doctor, ¿podría ser en el tiempo un tipo de sesgo temporal, ya que solo lo menciona en un momento? Porque podría haber horas pico donde se podrían haber lavado de una mejor manera. Mira, ahí más que un error de... es correcto, ¿ya? Pero ahí más que esta definición que das de error, el problema es este. Y por este problema es que yo casi la desapruebo. O mejor dicho, yo quise desaprobarla y sigo pensando en que yo he desaprobado. ¿Cuál es la definición conceptual de adherencia?
¿Alguien? Si ustedes le dicen, ¿tiene o no tiene adherencia al tratamiento? ¿Qué es lo que están queriendo decir? Díganme más, que yo no lo califico. Es el grado con el que una persona puede cumplir el tratamiento, doctor. Ok. ¿Y cuando ustedes dicen que tiene una buena adherencia? Más o menos, un aproximado, ¿no? Con 40% dicen que tiene buena adherencia, 50%, 60%. ¿Cuándo es que dicen sí es una persona que se adhiere al tratamiento? Cuando Importa, ¿no? confirma el éxito del tratamiento, O sea, el 100%. no necesariamente, pero cerca. ¿Cuánto es cerca? Por ejemplo, 90 o 80%. Hay una gran diferencia entre 90 y 80, ¿no? Va a depender de justamente el tratamiento que reciba, porque ustedes saben que si es que, por ejemplo, ¿no? Te pasas una dosis de algún fármaco, depende del tiempo de vida media del fármaco para que digamos, sea inactivo, ¿no? Y también las características del fármaco, ¿no? Por ejemplo, si tú estás tomando aspirina, tomas aspirina, 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 y un día dejas de tomarlo, ¿afecta o no afecta? Puede que dejes de tomar hoy, mañana la vuelves a tomar, pasado la vuelves a olvidar, el día siguiente la vuelves a tomar. ¿Afecta o no afecta? Miren, ahí por ejemplo, ustedes saben que el efecto de la aspirina es irreversible, ¿ya? Y que una vez que ya tomaste la medicación por el tiempo suficiente para inhibir, ¿no? Para que tenga su efecto antiagregante plaquetario, tiene que volver a regenerarse las plaquetas, o mejor dicho, volver a aparecer una nueva serie de plaquetas, ¿no? Y esto es por medio de 7 días. Pero no necesitas tener a todas las plaquetas regeneradas. Basta con que el efecto antiagregante plaquetario sea menor del 50%, y eso lo puedes conseguir en 5 días, ¿no? Entonces, si una persona deja de tomar 4 días, ya podríamos decir que el fármaco ha dejado de tener efecto. Pero eso pasa con la aspirina. Con otros fármacos podríamos verlo inmediatamente, ¿no? Dejó de tomar una dosis, ya vemos el efecto inmediatamente de la ausencia de la efectividad del medicamento. Entonces, si bien la adherencia, ciertamente la vamos a ver como que esté cumpliendo al 100%, y diremos buena adherencia cuando es superior al 80%, en realidad el efecto farmacológico va a ser variable dependiendo de las características del producto que estemos evaluando. Entonces, algunos pacientes van a requerir una adherencia casi perfecta y otros una buena a regular adherencia, ¿ya? Pero sea como sea, sea cual la definición que quieran hablar de adherencia es un concepto que habla de varios momentos. No puedes evaluar adherencia con un solo momento. Y eso fue lo que me molestó, que aquí evaluó en un solo momento adherencia. Si tú estás evaluando en un momento, es que era la primera palabra de su título, pues, ¿no? Adherencia de lavado de manos. Y la primera palabra ya se estaba equivocando. Sí, hizo el lavado de manos de forma correcta o no, ya ni siquiera yo llegué a discutir eso. El efecto Hafstrom de que lo hizo supervisando ya fue el colmo, ¿no? O sea, realmente me incómodo. Pero dense cuenta de cómo en un simple título y en un simple planteamiento ya se ven 3 errores de investigación, por lo menos. Fuera de los otros errores más que cometió en la parte de análisis de datos, en la parte de planteamiento del mismo proyecto, en la misma discusión de los resultados y todo esto, ¿no? Entonces, nada, chicos, esta es una clase donde les muestro errores frecuentes, comunes en una investigación. No es mi objetivo hablar de sus tesis. Eventualmente ustedes cuando las hagan tendrán que experimentar cómo disminuir la probabilidad de equivocarse.
toda investigación es potencial fuente de errores. La idea es tener los menos posibles y saber controlarlos, ¿no? Saber cuando estos sucedan, poder plantear alguna estrategia para minimizar su impacto. Y si es que ya el impacto ha sido irremediable, bueno, pues decidirás cancelar la investigación, aun cuando hayas avanzado bastante, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nadie más? Sí, a verlo. Doctor, bueno, la pregunta no es acerca de esto último, pero vendría a ser si yo quiero controlar una variable confusora en un estudio, al momento de realizar el análisis, ¿tendría que pensar en redirigir todo el enfoque del estudio inicial? No. O sea, ustedes cuando ya tienen una investigación y han planteado un objetivo, no podrían cambiar los objetivos de la investigación, ¿no? Lo único que pudiesen hacer cuando ya tienen la información recolectada es hacer un control del análisis, en el análisis de datos por la variable confusora que han identificado, ¿no? Esto lo vamos a conversar después, ¿ya? Pero hay dos estrategias de análisis para variables confusoras. Una es el análisis estratificado y otro es el análisis multivariado. El multivariado es el más fácil. Bueno, no es que sea más fácil como tal, sino que es el más entendible, ¿ya? Es el que menos complejidad tiene, aunque el estratificado es el que de forma natural se nos da mejor, ¿ya? En las publicaciones se suelen presentar ambas, ¿ya? Análisis estratificados y análisis multivariados. Ya hemos discutido algunos resultados estratificados, solo que ustedes no se han dado cuenta quizá, ¿ya? Pero sí, ya hemos visto algunos análisis estratificados, también multivariados, ¿ya? Pero eso sí, no les expliqué demasiado. En las siguientes clases vamos a ver cómo controlarlas, ¿ya? Pero ciertamente una variable confusora o la eliminamos desde un comienzo o las controlamos en el análisis. En el medio no podemos hacer nada. Bueno, quizá podamos hacer algo. Si ustedes identifican, según su marco teórico, una potencial variable confusora, lo que tienen que hacer sí o sí es medirla. No les queda de otra. Porque si no la miden, no van a poder controlarla después. La ausencia de control de una variable confusora teórica es grave, ¿no? Si ustedes saben que es una potencial variable confusora, deberían medirla. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, alguien más? Listo, chicos, les compartí con la delegada 4 artículos, revísenlos. En la próxima sesión vemos si es que léanlos para la próxima sesión, ¿ya? Si es que no les dejo una tarea para la próxima sesión, lo haré para la subsiguiente, ¿ya? Pero sí o sí tienen que revisar los artículos. Revisen al menos los artículos que comienzan con 1, ¿ya? Que son los artículos de ensayos clínicos. Esos son los primeros que vamos a discutir. Luego pasamos a los de prueba diagnóstica o epidemiológicos, ¿de acuerdo? Pero los ensayos clínicos son los primeros que vamos a discutir, ¿ok? Revísenlos y voy a ver si es que les dejo tarea para la próxima sesión o no. ¿Ya? Una tarea sencilla que es hacer un ensayo de 200 palabras, o sea, un comentario breve de 200 palabras, identificando potenciales errores en los artículos que les he pasado. 200 palabras, ¿no? Algo muy simple. No quiero demasiado texto, ustedes son como 40, necesito leer rápidamente lo que están planteando. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos, cuídense. Doctor, buenas noches. Doctor, un favor, no sé si el sábado nos podría dar permiso, ya que el día domingo tenemos examen 7 de la mañana y tal vez nos podría dar permiso para poder estudiar, por favor. ¿Qué examen van a dar? De nefrología, doctor, por favor. Ya, mándame una captura de pantalla de el delegado, no sé, donde indique eso. Sí, ok.
Ya, doctor. Pero díganme después que, o sea, digan, quedemos después para recuperar esa clase, ¿ya? Sea cual sea otra fecha, pero quedemos para recuperar la clase, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Entonces, les voy a dejar, si no, una tarea que reemplazaría a la sesión de ahí, ¿de acuerdo? Esto de las 200 palabras del ensayo, para que me la entreguen hasta el día miércoles, pues. ¿Ya? Ya, Ya, doctor. luego pienso, pero mándame primero esa captura. ¿Eh? Ya, doctor, está bien. Gracias. Listo, nos vemos, cuídense. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta la siguiente clase. Gracias, doctor. ¿Eh?